Ok, como parte del aprendizaje que nosotros tenemos, vamos a hablar de las válvulas limitadoras de presión y para eso nos vamos a auxiliar de esta imagen que está acá. Nosotros hemos revisado y podemos darnos cuenta que la simbología que está marcada en el centro, en este punto de acá que estoy resaltando, con el cursor, me indica que la presión va a ir dirigida hacia tanque y la flecha está apuntando hacia abajo. Y nosotros podemos ver la simulación de una válvula que está operada. Vemos que la válvula tiene una forma cónica. Esta forma cónica es característica para generar un sello impermeable con bastante hermeticidad, evitando que el flujo se dirija en algún punto. ¿Cómo va a trabajar esta válvula? Pues esta válvula va a trabajar cuando hay una Tranquilo. carga que se está realizando al sistema y este sistema va a tener que tener una seguridad. Si la carga se eleva mucho, la presión se eleva mucho, nosotros necesitamos un sistema que nos ayude a liberar esta presión. Pues esta válvula a través de ese muelle o resorte que está ahí va a trabajar con base a la presión que se genera dentro del sistema. ¿Por qué es que la válvula no va a estar todo el tiempo abierta? Pues es la naturaleza o el sentido de ese muelle o ese resorte que está ahí es ese, que solo cuando alcance cierta presión, la presión multiplicada por el área va a dar un resultado de una fuerza y eso va a generar que el muelle se comprima. Al comprimirse el muelle nosotros vamos a tener una abertura de este paso que dice P o que es el punto A y ven, o sea, él se va a mover de A hacia B que está por acá cuando se presurice. Es lo que nosotros vamos a tener. En un momento dado se puede utilizar como representación o como ejemplo cuando hay una carga en el avance de un cilindro. Eso es lo que nosotros podemos tener en cuenta. Vamos a avanzar a lo siguiente y vamos a tomar en cuenta que en este punto, o sea, a diferencia del anterior, usted puede observar que el sello ¿Qué? de acá adelante, De neumática. bueno, no sé si me hablaron, pero vamos a continuar. Vamos a ver nosotros que en este punto el sello de acá, este sello está compactado y en este punto nosotros podemos ver que el sello pues está ya abierto. Esto es derivado de la presión que se va a tener cuando el cilindro ya avanzó. Es lo que vamos a observar nosotros. Entonces, vemos estas son las dos circunstancias que se pueden ejemplificar y después ya utilizando esta válvula en algún momento nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que está dado el circuito. Entonces vamos a observar nosotros que cuando hay una carga en este punto, tendría que ser aquí donde está el vástago, el cilindro va a absorber ese choque. Esta válvula va a estar cerrada de alguna manera cuando la presión no es elevada, cuando la presión es baja. Vemos dentro de nuestro simbología que está por aquí, que me dice la unidad generadora de flujo, tenemos esta simbología de este punto que está acá. Me voy a enfocar un poquito más por aquí. Vemos nosotros, esto me está representando un visor. Eso me ayuda a ver a mí el nivel del lubricante. Esa es la simbología como se representa el visor para poder yo observar cuál es el nivel de aceite. Y aquí, en esta parte de abajo, desde aquí hasta aquí nosotros tenemos nuestro depósito o tanque. Tenemos la bomba, el motor eléctrico y vemos que hay un manómetro y una válvula limitadora que no es la misma que está acá, pero sí funciona igual. Esta válvula va a proteger el sistema y esta válvula de aquí va a absorber el choque de presión que se puede generar en la carga que tenga el cilindro. Ustedes pueden observar también que por aquí tenemos una válvula antirretorno. Esta válvula antirretorno va a evitar que el fluido que esté dentro del sistema genere una contrapresión y retorne hacia la bomba. Entonces va a obligar al fluido que esté en este punto a dirigirse hacia la válvula limitadora que esté por acá. Como ustedes pueden observar, esta válvula va a alcanzar la máxima presión
cuando esta línea que está aquí de P a esta T se presurice. Si esa línea P se presuriza, la válvula se va a abrir. Y aquí está la simbología. Esta de aquí es la simbología de esta válvula. Entonces, en esta forma normal, digámoslo de alguna manera, la válvula no está abierta. Entonces, nosotros tendremos por ahora el trabajo de la válvula no está siendo ejecutado. Hay un filtro hacia tanque. Entonces, cuando el cilindro está en una posición normal, puede ser que la presión se cargue o va a depender de cómo esté configurada esta válvula. Si esta válvula está limitada a cierta presión y se genera, puede que no trabaje esta. La función principal de esta válvula es operar cuando el cilindro avanzó por completo. Cuando el cilindro avanzó por completo, esta válvula va a servir como una protección para el cilindro. Es lo que nosotros tenemos. Esto que está aquí es la regulación de la fuerza que se va a hacer sobre el muelle del cilindro. Si yo estoy comprimiendo aquí, si yo empiezo a atornillar, lo que voy a hacer es que voy a empezar a empujar más la presión para que, o sea, la distancia que va a haber entre el sello y el puerto de conexión, y cuando yo empiece a liberar voy a reducir la presión a la que esta válvula va a reaccionar. Voy a mantener, por decirlo de alguna manera, el resorte más compactado cuando yo abro, y cuando yo cierro voy a mantener el resorte más estirado, haciendo que la fuerza tenga que ser mayor. Entonces aquí está la circunstancia, la simbología de cómo podría funcionar nuestro componente. Vamos a avanzar a lo siguiente y me va a mostrar aquí entonces ya la simbología en una forma completa, donde yo voy a poder observar el circuito diseñado a totalidad. Entonces, cuando el cilindro trabaje en esta posición, yo voy a tener que esta válvula se va a abrir. Es lo que vamos a tener. Y esta es la válvula limitadora de presión. Vamos a observar entonces un pequeño funcionamiento de cómo sería la función de la válvula que está por acá. Y observemos qué es lo que sucede. Se cambia de posición. Va a retornar y vamos a tener aquí una sobrecarga de presión, porque cuando está con una masa en este punto se genera una alta presión. Vamos a volver a simular. Cuando el cilindro está avanzando, pues la presión no es muy elevada. ¿Por qué no es elevada la presión cuando está avanzando? Pues porque no ha alcanzado el límite máximo de la presión, y sumado a eso nosotros vamos a entender también que hay desplazamiento, entonces la presión tiende a caer. ¿Qué vamos a tener nosotros en otra consideración? Aquí esta simbología podemos nosotros observar que este triángulo es la misma simbología de todo este conjunto, solo que está resumido para compactar el diagrama y hacerlo visualmente más cómodo. Es lo que nosotros vamos a tener esta consideración. Entonces vemos nosotros que cuando está avanzando la presión no es muy elevada, empieza a ganar presión. Cuando llega a la presión máxima, aquí se puede generar un exceso de presión, y es aquí donde se puede producir una sobrecarga de presión y que conmute o que se accione bruscamente la válvula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a utilizar este sistema que ya estaba marcado anteriormente y le vamos a colocar esta válvula para evitar esa presión que esté ahí. Vamos a avanzar y ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder cuando nosotros tengamos ya nuestro sistema con la configuración de esta válvula. Lo ponemos en marcha acá y observamos nosotros cómo es que la presión ya no se eleva en la misma proporción. Logran observar esta de la válvula de aquí. Cuando va llegando al final del recorrido, se abre la válvula para liberar el exceso de presión. Pero démonos cuenta de algo. Esta válvula tiene una característica. En el centro están sellados estos puertos. Posteriormente vamos a ir viendo los tipos de válvula y nos va a ayudar a poder comprenderlo mejor, pero en la posición del centro el fluido no va a irse a tanque, porque aquí tenemos un check que lo evita, y aquí nosotros tenemos dos sellos internos dentro de la válvula. Entonces, ¿quién va a aliviar la presión que se genere en este punto? Esta válvula que está por acá es quien va a aliviar esa
presión que se genere entre el cilindro y la válvula distribuidora que controla nuestro elemento. Entonces podemos ponerlo a trabajar una vez más y vamos a observar cómo esta válvula es la que nos va a ayudar a trabajar en este punto para evitar que la presión se sobrecargue en esta parte de acá. Excelente, entonces así es como nosotros vamos a poder trabajarlo. Posteriormente podríamos nosotros ponerlo a prueba en una simulación que la vamos a estar viendo posteriormente.